Amado Dios y Padre de gloria, te damos gracias. Una vez más, Señor, nos ponemos delante de ti. Dios mío, humillados delante de ti, con un corazón constricto, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador, que tú eres todo para nosotros. Reconociendo que sin ti no somos nada, Señor, y nos ponemos a tu disposición, Señor, aleluya, como un vaso, Dios mío, para que tu Espíritu Santo use estos labios, Señor, aleluya, para hablar tu palabra, Señor, que seas tú hablándola a este pueblo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, Señor, que han venido, Dios mío, en esta mañana, en este día, con esa expectativa de recibir algo tuyo, Padre. Desde el momento que entraron en este lugar, dieron un paso de fe y creyendo y agarrando su bendición. Espíritu Santo, habla en esta mañana. Habla, Señor, a los corazones y a las mentes de mis hermanos, y que puedan guardar, Dios mío, esta palabra en su mente y en su corazón, que la atesoren. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Así como está, tome su Biblia, aleluya, bendito Dios. Y vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 3, verso 1 y 6. Esta mañana, Señor, ministraba anoche mi vida en medio de la quinceañera y regalando este mensaje. Aleluya. Bendito Dios. El cual se titula ¿Cómo podemos entender el llamado de Dios? Muchos somos llamados, muchos somos escogidos. Bendito Dios. Pero no nos damos cuenta o no queremos entender cuál es el propósito de ese llamado. ¿Para qué Dios te llamó? Y vamos a tener 3 personajes en la palabra de Dios que Dios los usó tremendamente. Y comenzamos en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés
cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Puede tomar su asiento. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Primer personaje, hombre llamado por Dios. Y qué más hermoso que él estaba apacentando las ovejas. Bendito Dios. Él estaba en la mejor universidad donde iba a ser instruido por Dios, donde le iba a dar la revelación del Pentateuco, que son los 5 libros escritos por Moisés. No estaba en la mejor universidad de estos tiempos, estaba en la mejor universidad de ese tiempo, en el monte, apacentando ovejas. Aleluya. Aquí vemos de tantas nacionalidades, de tantos lugares que Dios nos ha traído para estar acá en esta nación, para estar acá en este lugar. No creas que fue deseo tuyo o fue que tú querías estar acá. Era un propósito de Dios. Dios nos escoge desde el vientre de nuestras madres y vamos con ese llamado. Y el llamado es diferente para cada uno de nosotros. Porque hay 5 ministerios grandes. Bendito Dios. El cual tú tienes un llamado. Y tú sabes para qué has sido llamado, porque el Espíritu Santo te lo revela. Pero a veces te niegas a eso. A veces como que estás peleando con Dios, diciendo, no, Dios, yo quiero ser cantante. Yo no quiero ser pastor. Yo sé lo que padece un pastor. Yo no quiero pasar por ahí. No se trata de lo que tú quieras, es de lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Nosotros no podemos escoger por nuestra propia cuenta lo que Dios quiere hacer, de cómo los quiere usar. Recuerden que Moisés salió huyendo de Egipto. Si ustedes leen, por eso les digo que sigan leyendo la palabra, que no dejen de venir acá a las 10 de la mañana porque tenemos escuela dominical, para que siga aprendiendo. Moisés salió de la comodidad a la incomodidad. Y ahí es donde Dios nos quiere usar. Porque si estamos cómodos, no necesitamos de Dios. Pero si estamos incómodos, estamos doblando rodillas, pidiéndole al Señor, Señor, sácame de este problema. A veces tú solo te has metido por desobediente. A veces el Señor lo lleva para probarte si en verdad de qué estás hecho. Ustedes se imaginan el de Moisés después de estar. Moisés iba a tener la misma posición que tuvo José en Egipto. Y a los dos los tuvo en Egipto el Señor. Egipto representa al mundo. Y tú estás en el mundo, pero no perteneces a este mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos acá. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Bendito Dios. Moisés salió de ser el niño escogido y que no era linaje de la sangre real de los egipcios, pero la sangre que él tenía es la más poderosa. La sangre escogida por el Señor. Bendito Dios. Ya el pueblo de Israel estaba siendo oprimido en Egipto por la desobediencia, porque no hay cosa que nosotros no entendemos. Somos tan testarudos que ¿por qué somos tan desobedientes? Si Él lo único que quiere es que seamos obedientes. Pero nosotros nos complicamos porque queremos. Somos tan desobedientes. El pueblo de Israel saliendo de Egipto iba en semanas, un par de semanas iban a estar en la tierra prometida, pero empezaron a desobedecer al Señor. Empezaron a crear sus propios dioses, empezaron a
a contaminarse con lo que a Dios no le agrada. Tú que estás aquí en esta mañana, tienes un llamado de parte de Dios. No te contamines. Mantente enfocado en buscar al Señor. Y Él se va a encargar de guiarte, de meterte a la mejor universidad. Si lo vas a estudiar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Pero si lo vas a buscar como se la dio a Moisés, para mí esa es la mejor. Porque si no lo padeces en carne viva, en tus propias cuentas, no vas a saber lo que en realidad es padecer por el Evangelio. Pero si tú empiezas a meterte con el Señor y el Señor te está llevando por un proceso, al final el Señor te va promoviendo, te va llevando, pero si tú eres obediente. Pero si desobedecemos, estamos perdidos. El propósito de Dios en Moisés era de un trabajo tan especial, de sacar. Dios se acordó de su pueblo que estaba en esclavitud. Ya 400 años que habían pasado. Ya ni se acordaban de José, que Él los había liberado de la hambruna que iba a pasar por ese tiempo, de que Él fue el mejor administrador, que Dios le dio la revelación de qué es lo que venía y lo que iba a suceder, y que Él tenía que preparar al pueblo de Egipto con provisión, y que todo el mundo iba a llegar a comprar, hasta Jacob, sus hermanos llegaron ahí. Aleluya. Pero no me quiero salir del tema. José fue un gran líder, pero estamos enfocados ahora en Moisés. José pasó por su proceso también, proceso doloroso y tremendo. Pero Moisés tuvo ese encuentro con el Señor. Y ponga mucha atención en ese versículo, porque al final de este mensaje vamos a ver ya en el Nuevo Testamento, cuando el Señor menciona el ángel de Jehová. Bendito Dios. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Bendito Dios. Dice el verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bendito Dios. Ese es el poder de nuestro Dios. Ahora los teólogos, los científicos de este mundo, yo me reía cuando vi un documental. A veces es bueno ver documentales acerca de lo que el hombre sigue investigando, que si en realidad Dios existe, que si Dios nos ha creado, si Dios es todopoderoso. Sigue el hombre con esa necedad de querer tocar a Dios. Y me reí en este documental porque decían que a lo mejor esa zarza no se apagaba, seguía prendida, porque a lo mejor antes ahí había habido un volcán y había una vena que por eso no se apagaba. Ustedes se imaginan esa ridiculez. Si está en el desierto. ¿Usted ha visto volcanes en el desierto? Gloria a Dios. Así estamos, hermanos, en estos últimos días, queriendo saber si Dios existe o no existe, si Dios es real. Pero aquellos que hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que existe y es real. Gloria a Dios. Y nos entra la curiosidad, porque Moisés le entró esa curiosidad. ¿Será que en realidad es el Señor? El verso 3 y dice, Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?
Bendito Dios. El llamado está, pero nosotros todavía nos seguimos ahí queriendo poner en duda. El enemigo siempre quiere estar poniendo dudas si en realidad hemos sido llamados por el Señor. Si estás aquí es porque eres llamado del Señor. Bendito Dios. Créelo con todo tu corazón. Que lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros son talentos y son dones. Dones especiales para que los usemos para la gloria de Él. No para la gloria del hombre, sino que para la gloria de Dios. Bendito Dios, que le quede bien claro eso. Que nada en esta casa y nada que tú hagas, lo hagas para la gloria del hombre, porque vas mal. Dice la palabra bien tajantemente y cortantemente: maldito el hombre que confía en el hombre. Aquí no se fije en hombre, fíjese en Dios. A ese es el que buscamos acá, de todo su corazón. Y en el verso 6 le dijo: Moisés, para que se te quite esa duda, le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aleluya. Bendito Dios. A nosotros de diferentes maneras nos ha traído el Señor, nos ha llamado el Señor. Y vamos a ver 3 personajes que cómo nos llevó diferentemente el Señor. Pero el primero va a concordar con el último. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Porque Dios es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Bendito Dios. Y Dios le entregó esa misión a Moisés, lo que tenía que hacer, de ir a sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Esa es la misión que tú tienes estando acá en esta casa. Ese es el llamado que tú tienes de ir allá afuera y predicar el evangelio y traer a aquellos que no conocen al Señor, que están en cautiverio. Ese es el llamado más grande para cada uno de nosotros. Que todos tenemos ese llamado. Ese es el llamado de todos nosotros. No es del pastor, no es de la pastora, no es de toda la congregación. No es de ningún líder. Todos tenemos que hacer ese trabajo. Es un mandato. Y Moisés empezó a ponerle, como todos nosotros, al Señor le ponemos excusas. Y le decimos, Señor, ¿y cómo si yo no me he preparado? Moisés no tuvo preparación en otro lugar que en la mejor universidad, que era el desierto, subiendo esas piedras de ese monte con las vacas, con las cabras, pastoreando las ovejas, que cuesta mucho, aleluya, de diferentes colores y sabores, bendito Dios, diferentes pensamientos, diferentes actitudes. Moisés, acuérdense que había salido huyendo de Egipto y Dios lo estaba mandando de regreso a Egipto con una misión: a rescatar a su pueblo. ¿De dónde saliste tú y yo? Salimos de allá afuera, nos llamó el Señor, ahora nosotros tenemos que regresar allá afuera a hacer el plan de Dios, el mandato de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y Dios cumplió su promesa al pueblo de Israel por medio de Moisés. Fue un hombre grande, usado por Dios, grandemente. Así Dios te quiere usar a ti y a mí. No te creas menor que nadie. Cree en el Señor, tu Dios, de toda tu mente y todo tu corazón, y verás la gloria de Dios. Bendito Dios. Ya todo el mundo conoce la historia de Moisés, todo lo que él pasó, pero al final Dios se glorificó usándolo a él y a su hermano Aarón para sacar a su pueblo de Israel.
Por la desobediencia estuvieron 40 años en el desierto, que lo hubieran hecho en un par de semanas. Bendito Dios. A veces a nosotros nos cuesta tantos años para entender el llamado de Dios, el plan de Dios en nuestra vida. Pasamos por ese desierto dando vueltas y vueltas y vueltas. Como dice el proverbista allá del mundo, tropezando con la misma piedra. Bendito Dios. Es salmista, ¿verdad? No es proverbista. Aleluya. Pero él se goza cantándole al mundo que sigue tropezando con la misma piedra. Y así nos mantenemos a veces nosotros. Pausando el plan de Dios en nuestras vidas. Deteniendo lo que podremos hacer en tan corto tiempo, alargando el plan de Dios. Acuérdense que Él nos creó, como lo mencionaba en la escuela dominical, conforme a su semejanza, pero también nos dio ese libre albedrío para decidir si servimos a Dios o servimos al otro. Bendito Dios. Él no nos obliga, eso es lo más hermoso, que tenemos un Dios que es un Dios amoroso, que no podemos comprender el amor de Él y la misericordia de Él, porque es tan grande. Así es como es Él. Así es el Dios que nosotros servimos. Bendito Dios. Y para avanzar vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Bendito Dios, vamos a ver a otro personaje grande en la historia de la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 4. Todo mundo conoce a estos personajes porque fueron usados por el Señor a diferentes maneras. Bendito Dios. Así como usó Moisés en su tiempo para sacar a su pueblo de Egipto, así también usó a David para darle esa paz, esa tranquilidad al pueblo de Israel, porque hasta el día de hoy Israel está rodeado de sus enemigos. Está cercado. Todos están esperando cualquier descuido de Israel para atacarlo. Pero el ángel de Jehová está alrededor de esa nación. El ejército de Dios está ahí protegiéndolos, porque la palabra de Dios se va a cumplir tal y como está escrita. Pero ninguna tilde se va a quedar sin que sea cumplida. Bendito Dios. Así es de tan hermosa la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que escudriñarla, comerla, digerirla. Bendito Dios. Aquí vemos a un rey. Y este otro rey estaba en la mejor universidad. Igual que Moisés, pastoreando. Bendito Dios. Pero ya era llamado de Dios. Verso 16, capítulo 16, verso 4 y 13, dice la palabra del Señor. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, oiga, de Belén, de donde nació el libertador, a Belén, y los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Le temblaban al profeta en ese tiempo. Bendito Dios. Pero ahora en este día han salido tanto charlatán que, bendito Dios. Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos. Oiga lo que le dijo. El profeta no te va a decir: seguí viviendo la vida como la estás viviendo. Santificados y venid conmigo al sacrificio. Y sacrificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab,
Nosotros, si estamos en la carne, lo primero que vamos a ver es lo físico. Y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y no era ese. Y Jehová le respondió, rápidamente el Señor le jala la oreja cuando el profeta se quiere equivocar. Respondió a Samuel, no mires a su parecer. Oye, el Señor te está hablando. Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Déselo más fuerte si se lo va a dar al Señor. Está en la libertad, en la casa de Dios, para darle aplausos y la gloria a Dios. Entonces llamó Isaí a Abianab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo, tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Oiga, no estaban en la casa. No estaba en la casa el elegido. Estaba cuidando sus ovejitas, las ovejitas de su padre. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. No iremos a la boda del Cordero hasta que él no venga, no aparezca. Bendito Dios. No subiremos arriba mientras él no venga. Bendito Dios. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Aleluya, alábalo. Alábalo que él vive. No estaba en la casa, no estaba gozando de los privilegios de sus hermanos, porque lo tenían por menospreciado, como menospreciaron a nuestro Señor Jesucristo. A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. No rechaces el llamado del Señor que tiene para tu vida. No rechaces lo que Dios te ha dado a ti para que lo pongas por obra y empieces a trabajar. Bendito Dios. Porque hay muchos que se le ha dado bastante. Y así como ha dado bastante, así también va a demandar bastante de ti. Pero si lo enterramos, ¿qué le vamos a decir? ¿Con qué le vamos a salir al Señor en aquel día? Si nos quedamos ahí estancados, ¿qué va a pasar? Bendito Dios. Por eso es muy importante meditar en la palabra, que Dios dejó a estos hombres como ejemplo para que nosotros no dudemos de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Para qué tú estás aquí? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te quiere usar? No le preguntes por qué, sino pregúntale ¿para qué me quieres usar? Acuérdense que Moisés le dijo, heme aquí. Nosotros tenemos que decir al Señor, ¿por qué? Sino que, heme aquí. ¿Para qué me vas a usar? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel
y se volvió a Ramá. Samuel salió de su compromiso, terminó su trabajo ahí. Ya Dios había escogido el rey más poderoso que iba a existir en la tierra. ¿Y dónde estaba? Preparándose en la universidad, en el campo, en el monte, apacentando las ovejas. Moisés vio la zarza ardiendo, vio a Dios. La palabra de Dios no lo dice, pero yo me imagino que David, en aquellas noches cuando él dice, más adelante cuando se enfrenta al gigante, dice, venía el oso y el león a querer comerse una de mis ovejitas y yo los despedazaba. Era el Espíritu del Señor que peleaba por él. Era el ángel de Jehová que estaba ahí peleando por él. Cualquier gigante que tú veas que es demasiado grande para ti, no te preocupes. Que así como David despedazaba esos leones y esos osos, ustedes saben, físicamente con solo acercarse a un león es demasiado el miedo que te da. David se enfrentaba con él y los despedazaba. Un niño. El poder de Dios, ¿verdad? Imagínense en esos tiempos que el padre no mandaba a ninguno de esos bonitos que tenía en casa, sino que mandaba al menor a cuidar las ovejas. Y David pasaba semanas o meses quizás que no llegaba a la casa, cuidando sus ovejitas. Porque el papá le exigía eso, que trabajara, que cuidara sus ovejas. A los que el Señor ha llamado como pastores acá, a eso el Señor quiere que tengamos cuidado de nuestras ovejitas. Bendito Dios. Que cuando venga el león o el oso, no tengas temor. Es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Déselo más fuerte al Señor. Dios es tan hermoso y tan bueno que te ha dado diferentes dones, diferentes talentos para que los uses. ¿Por qué estás estancado todavía? Bendito Dios. Son grandes las misericordias de Dios para nosotros. No hay por qué nosotros decirle no puedo al Señor. No hay que ponerle excusa como se le empezó a poner Moisés al principio. Decirle, yo soy tartamudo. Le digo, no te preocupes, ahí está tu hermano que va a hablar por ti. Aleluya. Dios lo sabe todo, hermano. Dios tiene todo arreglado, todo preparado. ¿A quién queremos engañar? Así es de grande y hermoso nuestro Dios. ¿Por qué tenemos temor? Estás en la mejor universidad preparándote en este día. Bendito Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y de aquí nos vamos a transportar hasta el Nuevo Testamento. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9. El libro de los Hechos, capítulo 9. La conversión del peor enemigo de la iglesia. Bendito Dios. Es que el que se cree más ateo, aleluya, en esta tierra, que se crea más poderoso, mientras no tenga un encuentro con Dios. Pero si es llamado de Dios, va a tener ese encuentro con Dios. Pero si no es llamado de Dios, va a seguir siendo ateo y siendo rebelde contra Dios. Porque este era rebelde, este era el que perseguía a la iglesia y la desolaba. Pero tenía un llamado. Dice el Señor que de lo más vil y despreciado va a usar Él para avergonzar a los sabios de esta tierra. Bendito Dios. Saulo en ese momento era un hombre que
Todo el mundo le tenía terror. Los cristianos, me imagino que cuando mencionaban ese nombre, se escondían hasta debajo de las camas. Aterrorizaba a la iglesia. Pero había un propósito en ese hombre. Había un llamado que Dios iba a usar grandemente para que el día de hoy nosotros podamos leer tantas epístolas. Otro que tuvo que dejar la comodidad para entrar la incomodidad y a sufrir lo que verdaderamente es el Evangelio de Dios. Después de que él los perseguía, Dios lo hizo llevar a darse cuenta de los que estamos en Él y que padecemos en Él. No es un juego, es algo grande y hermoso. Bendito Dios. Aleluya. La gloria es para nuestro Dios. Bendito Dios. Vamos a leer la historia de Pablo. Y usted con su propio entendimiento va a entender quién se le pareció a Pablo. ¿Quién se le apareció a Moisés? David no, porque David ya estaba, él ya desde un niño ya se veía ese llamado que había de parte de Dios para él. Él ya lo había constituido conforme al corazón de él. Sabía que iba a fallar, pero que él iba a seguir siendo usado por Dios. Bendito Dios. Moisés tuvo que tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo para entender el propósito y el plan de Dios en su vida, como lo tuvo Pablo. Vaya conmigo a las Escrituras, porque yo no le estoy contando fábulas acá, le estoy contando, leyendo lo que es la palabra del Señor. El verso 1 dice la palabra del Señor. Oiga, la ira que tenía Pablo contra la iglesia. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí Pablo se arrepintió de todo su corazón. Este versículo 6 es el más poderoso en este pasaje. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oiga esa respuesta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que tú tienes que decirle al Señor en esta mañana. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya el Señor te trajo acá, ya sabes lo que tienes que hacer. Oh, que hay culto de oración, vamos. Que hay culto de jóvenes, vamos. Hay oración los sábados en la mañana, a las 8 de la mañana. La iglesia está sola. Todos quieren estar cómodos durmiendo. Pero los que estamos acá, bendito Dios. Yo le doy gracias a Dios porque como líder tenemos que dar el ejemplo, y siempre, donde quiera que va la iglesia, y yo voy. Donde quiera que
se está representando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí estamos. No, que tengo que trabajar, sí, yo sé que tienes que trabajar. Pero a veces no tienes que trabajar y te quedas durmiendo. Aleluya. ¿Dónde está el llamado? ¿Para qué te ha llamado Dios? ¿Para que sigas viviendo como estás viviendo? ¿O hacer definitivamente la voluntad de Dios? Es tu decisión. Es tu decisión. Yo no te estoy aquí esforzándote ni forzándote a que lo hagas. Esa es tu relación con Dios. Por eso somos cristianos. Cristianos quiere decir tener esa comunión con Dios, con Jesucristo, ser imitadores de Él. Y si Él se apartaba para orar, nosotros tenemos que apartarnos para orar. Si Él iba a predicar el Evangelio, nosotros tenemos que salir a predicar el Evangelio. Si Él sufría, se dolía por el dolor de su hermano, Él iba y lo consolaba. Por eso es que la alabanza de esta mañana decía: grande consejero, grande maestro. El único en esta tierra que ha tenido los 5 ministerios y los llevó a cabo al pie de la letra. Yo no conozco otro hombre que pueda hacerlo, solo Dios. Bendito Dios. Pero nos ha llamado para que nosotros hagamos ese trabajo. Es una encomienda que Él dejó. Mateo 28, verso 19. 18, 19, para que nosotros entendamos y le podamos decir como Pablo acá. Recuerde que Pablo tuvo que ir a las sinagogas a pedirle a los sacerdotes, a los religiosos de ese tiempo, como los que hay en este tiempo, tanto religioso, que le diera cartas para ir a Damasco a desolar a la iglesia, que al que se encontrara en el camino y se decía ser cristiano, que escondiera la Biblia, porque venía Pablo. Que aquel me conoce y te ve con la Biblia y mejor la escondes, para que no sepa que sos cristiano. ¿Y por qué no le vas a hablar de la grandeza de nuestro Dios? ¿Por qué no le vas a predicar el Evangelio, que tener compasión por aquellos que no conocen del Señor? En vez de esconder la Biblia, sácala y mírala. Dile, aquí en Romanos 10 dice que si no confesamos con nuestra boca al Señor como nuestro Dios, vamos a morir. Que estamos muertos en el pecado ya desde el principio, desde que pecaron nuestros padres. Pero ¿por qué vas a esconder la Biblia? ¿Por qué te vas a avergonzar? Si te avergüenzas, dice el Señor, que Él se va a avergonzar de ti en aquel día. Moisés solo vio la zarza ardiendo. Pablo vio al ángel de Dios como lo vio Moisés en luz, porque Él es luz. Pero Él le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Después de que Él iba con odio, con que el que se encontrara, ¿sabe lo que hacía Pablo? Los amarraba del caballo y los arrastraba. Cuando llegaban al de los religiosos ya iban pedazos de cuerpo, porque no eran carreteras bonitas como ahora, pedregales, era desierto. Así era de despiadado Él, pero así le tocó que sufrir por el Evangelio. Pero así le tuvo que aprender de la mejor universidad, la universidad de Dios. Él estaba cómodo haciendo su trabajo, como los líderes de esta nación están sentaditos allá y dicen: no, somos los más poderosos de este mundo, mas no saben que ya les queda poquito tiempo. Bendito Dios, que este país va para abajo y para abajo y para abajo, poniendo leyes que van en contra de Dios. Estamos viviendo los tiempos de Noé, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, que se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué significa eso? Que están permitiendo que el mismo sexo se casen. Estamos peleando contra Dios. Están peleando contra Dios. Bendito Dios. Pero los que estamos acá queremos decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Ponte de pie en esta mañana.